Crisis, 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 ¿qué crisis? Estamos acostumbrados a la continua crisis. ¿Esto viene de repente? O sea, de repente en el año 2008 el sistema financiero pega un peta y entonces a partir de ese momento todo el mundo corriendo a huir de la crisis. Si nos vamos al origen que tiene y al origen del neoliberalismo, que es la actual doctrina económica, política y teológica del capitalismo, pues la crisis comenzaría aproximadamente cuando se empiezan a aplicar las recetas neoliberales en Europa y Estados Unidos, y esto ocurre en los años 80. Y estoy diciendo 80, o sea, estoy hablando de los años de la década de 1980 a 1990. No me he equivocado. Pues comienza, gracias al triunfo de la revolución conservadora que encarnan dos figuras, Margaret Thatcher en Europa, Gran Bretaña, y Ronald Reagan en Estados Unidos, empiezan paulatinamente las clases trabajadoras y populares, por un lado, a perder derechos laborales, los salarios empiezan a contraerse y se empieza a producir una transferencia de rentas bestial de las clases populares y de las clases trabajadoras a los ricos. Este es el politólogo. Pues este hace ya unos 14 o 15 años, a raíz de una crisis financiera que hubo en Singapur y otra que hubo en México, analizando eso, ya predijo que todo este sistema iba a estallar. Pero que además este sistema iba a estallar produciendo dos efectos muy negativos y muy nocivos. Primero, el empobrecimiento a lo bestia de las clases populares y trabajadoras de todo el mundo, digamos, occidental. Y en segundo lugar, un retroceso de la calidad democrática, o sea, una baja tremenda de lo que es la soberanía popular en su conjunto. Porque el poder financiero era tan poderoso que estaba por encima de los estados, por encima del poder de los gobiernos. Y por lo tanto, era algo tremendamente... Bueno, pues todo esto ha pasado. Dice Vicente Navarro que el origen de la crisis no es económico, es político. Es cuando políticos fundamentalmente conservadores, pero también socialdemócratas, empiezan a hacer cesiones políticas cambiando la legislación que existía de forma que se da carta blanca al movimiento de capitales, se crean unas condiciones fiscales mucho mejores para el capital, se crean fórmulas legales de evadir impuestos y por lo tanto se debilitan los estados, de forma que los estados viven un suicidio, no un crimen ni un asesinato, sino un suicidio, porque ellos mismos, aplicando tesis neoliberales, lo que hacen es fortalecer al capital mediante formulaciones de tipo jurídico-legal, modificando leyes. Por eso ahora, cuando los gurús de la economía, los grandes expertos que salen en la televisión y todo eso, salen diciendo las tonterías que dicen, nosotros lo que decimos de toda esta gente, primero es que son unos mentirosos. Lo segundo es que son unos estafadores, que han contribuido y siguen contribuyendo a una gigantesca estafa que es la de la crisis, porque está basada en el estallido de una estafa. Y en tercer lugar, que son unos torpes. O sea, que si esos son los expertos, que Dios no puede confesar. La deuda, fundamentalmente en España, se genera a partir de la burbuja inmobiliaria. El Estado no genera la mayor parte de la deuda. La mayor parte de la deuda es deuda privada y es deuda fundamentalmente de las empresas, las grandes empresas del ladrillo, las grandes constructoras, y a su vez de los bancos y de las cajas de ahorro que se endeudan a su vez para conceder los préstamos a estas empresas. Cuando el tinglado del ladrillo estalla, y en España hay en estos momentos cerca de 1 millón de viviendas vacías, que por lo tanto no se han vendido, por lo tanto se han hecho
y por lo tanto es un negocio que ha fracasado y que ha pinchado, pues toda esa deuda que hay, pues no es deuda del gobierno. Esa deuda no es del gobierno, esa deuda es de Botín, de las Koplovich, de Florentino Pérez, de esa gentuza. Lo que pasa es que nosotros, como está sumada la otra, con los recortes famosos, nosotros les estamos pagando la deuda a Florentino Pérez y compañía. No penséis que estamos pagando solo la de la sanidad, por donde nos vienen los pagos y los recortes. No, no, no. Nosotros estamos pagando la deuda a un montón de millonarios. ¿Qué pasa si un país se niega a pagar la deuda? Pues si un país se niega a pagar la deuda, no pasa nada. Hay ya países que ante la asfixia que tenían de una deuda tremenda, pues dijeron, vamos a ver qué es lo que hacemos con esto. El primer caso que hay conocido es el de Ecuador. Cuando Correa, que pertenece a todo el núcleo del ALBA, socialismo del siglo XXI, etc., llega al poder, pues se encuentra con una deuda del Fondo Monetario Internacional, porque esto sería otra charla, las causas, en fin, cómo hemos llegado a todo esto. Esto solo merece otras 2 horas de hablar. El Fondo Monetario Internacional tiene ahogado con deuda externa a Ecuador. Rafael Correa, que es un economista de Harvard, es una persona que tiene una formación económica muy grande, que además trabajó en Wall Street, por lo tanto conoce los sinvergüenzas que son. Y Pedro Páez, su ministro de Economía, también educado en Harvard y también habiendo trabajado en el despacho de los brokers de Wall Street, cuando llegan, pero como rojos, no como Wall Street, pues dicen, esto de la deuda no puede ser, vamos a ver qué ha pasado aquí. Y entonces hacen una auditoría, igual que se hace una auditoría a un ayuntamiento, a una empresa, se puede hacer a un país, igual. Empiezan a hacer la auditoría y descubren que no es que Ecuador deba dinero, es que se le debe dinero a Ecuador. ¿Y de cómo? Intereses inflados de los bancos, deudas pagadas pero que no figuran ya, sobornos a anteriores dictadores, pero que los anglosajones, que son muy serios, lo ponen en cuenta, porque eso forma parte del negocio, claro. Le hemos dado 50 millones de dólares a Pinochet, y eso no va a aparecer, porque ellos lo apuntan. Eso es el negocio, parte del negocio. Claro, todo eso se descubre. El Lucio Gutiérrez, el otro de la moto, todos habían llevado parte. Dicen, no, mire usted, esto nosotros no, el problema de ustedes. Esto no es nuestro, esto es de tal empresa. Esto no es del Estado, es de tal empresario. Y esto es deuda privada, no es pública. Al final les debían dinero. El caso de Argentina. Argentina lo que dijo fue que voy a hacer una auditoría. Hizo una auditoría y entonces reconoció deuda legítima que sí ha devuelto, pero hubo 94.000 millones de dólares que dijo que no devolvía ni por aquellas. Y no los ha devuelto de la OGE. Bueno, pues si los griegos se negaran a pagar la deuda, seguro que se encontraban muchísimo mejor. Es más, gracias a las movilizaciones del pueblo griego, porque a veces yo he oído decir, es que salimos en manifestación, es que los griegos que han hecho, llevan ya 5 huelgas generales, los griegos, con dos narices. Llevan 5 huelgas generales ya, la última de 48 horas, de 2 días seguidos, de las que se veían aquí antes de la guerra. Bueno, pues en el caso de los griegos diréis, no han conseguido nada. Vaya, antes de ayer le rebajaron la deuda al 50%. Claro, la Merkel dijo, entre una revolución en Grecia y bajarle la deuda, les bajo la deuda, porque no los puedo ahogar. Porque si los ahogo, me aparece en el sur de Europa un Estado rojo. Porque además en Grecia hay un potente partido comunista, hay unos potentes sindicatos y hay una tradición de lucha social y política muy importante. Por lo tanto, Grecia puede dar el susto. Nosotros podemos con la puta crisis. Parece que el panorama se presenta difícil. Estamos preparados.